Hola amigos y hermanos, qué alegría volvernos a encontrar para estudiar juntos la palabra de Dios. Esta palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. En nuestra experiencia cristiana, ¿no es verdad que muchas veces flaqueamos en nuestra fe cuando vemos que las cosas no salen como esperamos o cuando no vemos respuesta de Dios a nuestras oraciones? Pero hemos visto la semana pasada cómo Abraham mantuvo su fe en alto desde que recibió el llamado de Dios hasta que falleció a los 175 años de edad. Y terminamos nuestro estudio con una pregunta. ¿Cuál fue el secreto de Abraham que produjo en él la paciencia y la perseverancia para mantenerse fiel a Dios durante más de 100 años y morir feliz, a pesar de que no vio cumplidas casi ninguna de las promesas que Dios le había hecho? Vamos a recordar un poco, repasar las promesas que Dios le hizo, que las encontramos en 3 pasajes del Antiguo Testamento en el libro de Génesis. El primer pasaje es en el capítulo 12, los versículos 2 y 3, que dicen: Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Capítulo 13, versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y el tercero, capítulo 17, versículos 6 y 8. Haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Comparemos las promesas que Dios le hizo con su cumplimiento. Y en el cuadro que tienen ustedes en sus pantallas, vemos un resumen de estas promesas. Por ejemplo, la primera promesa fue: haré de ti una nación grande. Esto no se cumplió. Hasta el día de su muerte, Abraham solamente tenía una familia bastante numerosa, pero una familia nómada al final de cuentas. La segunda: te bendeciré. Esto sí podríamos decir que se cumplió. Génesis capítulo 25, versículo 8 dice textualmente: Murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Esta es una expresión hebrea que quiere decir que murió o que vivió saciado, satisfecho de la vida y que murió feliz, ¿verdad? Entonces, sí, él fue bendecido en su vida. La tercera promesa: engrandeceré tu nombre. Esto no se cumplió porque Abraham siguió siendo una persona como cualquiera, nada extraordinario. La cuarta promesa: serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Tampoco se cumplió. La quinta: haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Tampoco se cumplió. De su primera esposa Sara tuvo solamente a Isaac y 2 nietos. De Agar tuvo a Ismael y 12 nietos. Y de su segunda esposa, Setura, tuvo 6 hijos, 7 nietos y 3 bisnietos. Ahora, una descendencia, de acuerdo a los estándares actuales, numerosa, pero nada extraordinario en los tiempos de Abraham. La sexta promesa: haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Tampoco se cumplió. La séptima: te daré a ti y a tu descendencia toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Esto tampoco se cumplió. Como vimos la semana pasada, la única tierra que Abraham poseyó de verdad fue la cueva de Macpela, que él compró con su dinero para su tumba y la de Sara. Y la última promesa: y seré el Dios de ellos, es decir, de su descendencia. En realidad, del único que sabemos que fue un creyente en Dios fiel fue Isaac. El resto no se sabe nada y más bien tenía inclinaciones hacia la idolatría. Vemos que de 8 promesas que Dios le hace, solamente una se cumplió a cabalidad. Entonces nos repetimos la pregunta: ¿cuál fue el secreto de Abraham para que su fe se mantuviera firme y permaneciera fiel a Dios cuando quizá muchos de nosotros habríamos tirado la toalla
y habremos renunciado a seguir creyendo en Dios y sus promesas al ver que pasaban los años y no se cumplía prácticamente ninguna de ellas. Entonces, veamos cuál fue la respuesta, o cuál es la respuesta a esa pregunta. En realidad, Abraham llegó a captar y creer la grandeza de la promesa de Dios, que iba más allá de lo que visiblemente le había prometido. Es decir, captó que había algo más grande que el simple cumplimiento de una tierra, una nación, descendencia, etc. Entendió que él era la semilla, el instrumento para que estas promesas se cumplieran en el futuro, pero que apuntaban a algo mucho más grande, algo que tiene que ver con la patria celestial. Entonces, esa fe de Abraham, esa percepción espiritual, esa sensibilidad espiritual y su obediencia llevó a que Dios le recompensara de una manera extraordinaria. Y por eso el tema de hoy le he puesto como título Abraham, meta y recompensa de la fe. Y el primer punto de nuestro tema es la meta de Abraham era celestial. La meta de Abraham era celestial. Leamos en Hebreos capítulo 11 los versículos 9 y 10. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Para Abraham, Canaán, la Canaán literal, física, no era su meta. Ser una gran nación tampoco era su meta. Tener un gran nombre tampoco lo era. Abraham sabía que era un extranjero y peregrino en esa tierra de Canaán y que no pertenecía a ella. Tan es así que nunca construyó una casa. Siempre vivió esos 100 años, vivió en tiendas, en carpas con su familia. A pesar de que las promesas tenían que ver con esa tierra, sin embargo, a pesar de que vivió allí, había entendido que esa tierra era solamente un símbolo profético, un anuncio profético de aquella patria celestial que era la verdadera meta para él, su verdadero destino. Y es interesante la frase que usa Hebreos para describir esa patria celestial. Dice, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ciudad habla de ciudadanía, habla de vida en comunidad, en sociedad, habla de la vida en esa patria celestial, una vida en comunión, en comunidad. Pero dice ciudad que tiene fundamentos, es decir, fundamentos firmes, sólidos, una ciudad y una vida permanente, sólida, eterna. No como las ciudades que se construyen aquí por el hombre, que con el tiempo se destruyen. No, esta patria celestial, esta ciudad, dice, tiene fundamentos puestos por Dios mismo. Y dice, el arquitecto y constructor es Dios. Una construcción, un edificio, una casa, refleja el carácter, la personalidad del arquitecto que la diseñó. Una ciudad refleja el carácter del urbanista que diseñó esa ciudad. Entonces, cuando dice que esta ciudad tiene como arquitecto y constructor a Dios, está diciendo que esa vida en comunión, en comunidad, esa ciudadanía, refleja el carácter, la personalidad de Dios mismo, su santidad, su justicia, su amor, su perfección, es decir, lo mejor, ¿no? Entonces, está diciendo que Abraham había percibido, había intuido, aunque no tenía una revelación plena como tenemos hoy día a través del libro de Apocalipsis, sin embargo, él intuyó esa patria celestial como
esa patria diseñada por Dios y que refleja el carácter de Dios. Es importante entender esto, que Abraham tuvo esa meta celestial, esa patria celestial era su meta, porque tenemos que mirarnos ante esa fe como mirarnos a un espejo y examinar nuestra propia fe. Realmente para nosotros nuestra meta es el cielo, es esa patria celestial. ¿Por qué tenemos que examinarnos? Porque como lo venimos diciendo ya creo que varias veces, y quiero insistir mucho en esto porque yo considero que es uno de los graves problemas que vive el creyente el día de hoy y los peligros, uno de los graves peligros que vive el creyente el día de hoy, es que el mundo que está bajo el maligno nos presiona constantemente y utiliza todos los medios para convencernos de que esto es todo lo que hay, que esta vida es todo lo que hay, por lo tanto hay que vivirla como de lugar, porque después, más allá, no hay nada. Y hay que luchar contra eso, porque a la luz de la palabra de Dios y a la luz de lo que el Espíritu Santo pone en nuestro espíritu, en realidad somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Y esto es lo que Jesús dijo también en Juan capítulo 17, versículo 16, cuando dice a sus discípulos que no son del mundo, o mejor dicho, le dice a su Padre acerca de los discípulos que no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, decía Jesús. No somos de este mundo. Entonces, ser extranjeros y peregrinos en el mundo significa que no debemos permitir que este mundo nos posea, nos esclavice a sus demandas y olvidemos que nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Entonces, no nos rebajemos de ser ciudadanos del cielo a ser ciudadanos solamente de este mundo. Quiero repetir esto. No nos rebajemos de ser ciudadanos del cielo a ser solamente ciudadanos de este mundo. Es verdad, somos ciudadanos del mundo y de la tierra también, pero por encima de eso está nuestra ciudadanía celestial. Cuando renunciamos, olvidamos, descuidamos esta ciudadanía celestial, entonces somos solamente ciudadanos del mundo y perdemos todo el gozo, la alegría, el poder espiritual, la fuerza que nos da la convicción de ciudadanos del cielo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Abraham anhelaba esa patria celestial. La meta de Abraham era la patria celestial, pero no solamente era la meta, su destino, sino que él anhelaba esa patria celestial. Y vamos a ver cómo llegamos a esto. En Hebreos capítulo 11, el versículo 13 dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Está hablando acerca de Abraham y de todos los héroes de la fe que le siguieron. Y notemos la progresión tan interesante que hay en este versículo 13, formada por los verbos que están subrayados en el texto que hemos visto. Mirándolo, creyéndolo, saludándolo y confesando. Es una progresión muy interesante. Mirándolo es cuando conocemos por la palabra de Dios acerca del amor de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros, sus promesas para el final de nuestros días, para el final de los tiempos, en fin, es mirarlo, es conocer. Luego dice creyéndolo. Cuando dejamos de considerar estas promesas como simples historias, sino que las creemos y las internalizamos de tal manera que se convierten en certeza de lo que esperamos, en convicción de lo que no vemos. La fe genuina, ¿verdad? O sea, lo creemos de verdad, lo creemos de corazón. Luego dice saludándolo. Ahora, este es un verbo muy interesante. El vocablo griego traducido por saludándolo es aspasomai. Y aspasomai tiene la connotación de un saludo cariñoso, como dar la bienvenida a alguien con mucho cariño. Es como abrazar, y se traduce en efecto como abrazar.
Es cuando recibimos con gozo, abrazamos algo que amamos, y cuando se trata de las cosas de la promesa de Dios, las recibimos con gozo las promesas. Abrazamos la promesa de Dios y nos gozamos con ello, como cuando nos gozamos con algo que nos gusta demasiado, un manjar delicioso, por ejemplo, ¿no? Es ese sentido del saludar las promesas de Dios. Eh, Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. O sea, Abraham llegó a captar esto de tal manera que era como si ya lo viera con sus propios ojos, ¿no? Y se gozó en ello. Ahora, nos está enseñando cómo debemos gozarnos nosotros de lo que Dios nos ha prometido, de esa patria celestial. Nosotros sabemos que es la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Dice que lo vio, o sea, tenemos que verlo con los ojos de la fe, imaginarlo y gozarnos en ello. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿nos gozamos nosotros al pensar en la meta de nuestra fe, esta patria celestial? Es importante. Pero el cuarto verbo es confesando. Es declarar nuestra fe, declarar nuestra expectativa, declarar nuestro gozo en esa patria celestial, porque lo queremos de verdad, ¿no? Cuando queremos algo de verdad, algo grande, entonces queremos compartirlo, queremos decirlo, queremos que otros se gocen con lo mismo. En cambio, cuando hay algo de lo que nos avergonzamos, no lo queremos decir, lo callamos. Y si nos avergonzamos de confesar nuestra fe, de expresar nuestra fe, por temor al que dirán, por temor a la burla, porque el mundo de hoy, este mundo posmoderno, se burla de las verdades, de los absolutos. Dicen, no hay absolutos, no hay verdades, cada uno tiene su verdad. Y cuando hablamos de estas verdades bíblicas, dicen, bueno, tú eres obsoleto, tú eres demasiado conservador, estás en el pasado, ¿no? Y si nos avergonzamos, ¿qué es lo que ocurre? En Lucas 9:26, Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Hay que tomar en cuenta muy seriamente esto que dijo Jesús. Si nos avergonzamos de Él ahora, Él se avergonzará de nosotros, dice, cuando Él venga en su gloria, en la gloria del Padre y con los santos ángeles. Entonces, tenemos que tener tal gozo y tal certeza en nuestra fe que no tengamos ninguna vergüenza ni temor de compartirlo con la gente, aunque se burlen de ello. Pero hay dos verbos más con los cuales se completa esta progresión. El versículo 14 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que buscan una patria. Buscar una patria, refiriéndose a estos héroes de la fe, es porque no estaban cómodos en la cual vivían, se sentían extraños allí. Buscaban la patria celestial. Me estaba acordando cuando nos casamos, Cristina y yo, nos fuimos de luna de miel a Argentina y llegamos allá a Buenos Aires y los primeros días todo estaba bien, todo era nuevo, bonito, pero después que pasaron unos días comenzamos a extrañar la comida peruana y especialmente las verduras, las legumbres. Allá donde íbamos encontrábamos carne y más carne, pastas y más pastas, pero no encontrábamos verduras. Entonces comenzamos a buscar un restaurante para poder comer algún plato con verduras. Y buscamos y caminamos hasta que por fin llegamos a un restaurante donde había menestrón. Así que comimos nuestro menestrón que tenía por lo menos algunas legumbres allí. Esto es lo que pasa cuando uno extraña la patria celestial, cuando uno busca la patria celestial, porque no estamos cómodos aquí en el mundo. Hay tanto pecado, tantas injusticias, y ya en nuestro corazón, donde ya nació la fe
y nació, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo, ya que quisiéramos estar en nuestra patria celestial. Y buscamos en la palabra, en la oración, en la alabanza, buscamos conectarnos con esta patria celestial. Y el versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Ahora, y este es el verbo clave. Anhelaban una mejor, esto es celestial. Esto es lo que motivó finalmente a Abraham a mantenerse fiel durante esos 100 años en su vida, a pesar de que no vio el cumplimiento de las promesas. Y esta es la llave que abre la compuerta para la recompensa de Dios. En este punto recordaba yo a mi mamá Lidia, que ya está con el Señor. Cuando ella estaba ya muy anciana, más de 90 años, muy débil, algunas enfermedades, algunos problemas de salud, ella oraba siempre, todos los días y a cada momento oraba. Oraba por la familia, por los hijos, por los nietos, en fin. Y un día, después de dormir esa noche, se despierta, se levanta y dice, ¿cómo? ¿Todavía estoy aquí? Ella ya anhelaba estar con el Señor. Anhelaba estar ya en la patria celestial. Y para ella fue una sorpresa y hasta un poco de decepción que todavía estaba aquí en la tierra. Una manifestación visible de una fe genuina, de una fe más preciosa que el oro, es el anhelo de ver ya cumplidas las promesas de Dios, de haber llegado a nuestra meta, a nuestro destino eterno, nuestra patria celestial. No permitamos que nos enraicemos tanto en este mundo que no busquemos ni anhelemos nuestra patria celestial. Y llegamos a nuestro tercer punto, la recompensa de la fe. El versículo 16 que hemos leído dice, anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por lo cual, dice, es decir, como consecuencia de lo anterior, porque buscan y anhelan la patria celestial, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ahora, ¿cómo es esto? Que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Acaso Dios no es Dios de todos? Seamos creyentes o no, ¿Dios no es Dios de todos? Es cierto, pero cuando personaliza la palabra de Dios, cuando personaliza esa relación o esa condición de Dios, llamando por nombre a una persona, está hablando de una relación personal, está hablando de ser un Dios, el Dios del pacto o el Dios de los pactos con el ser humano. Como cuando Dios habla a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículos 4 y 6, donde dice, viendo a Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Noten ustedes cómo personaliza aquí. Dios personaliza su relación diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el de Isaac, el Dios de Jacob. En el Antiguo Testamento, cada vez que se menciona a estos tres juntos, Abraham, Isaac y Jacob, está refiriéndose al pacto que Dios hizo con ellos. Es el Dios del pacto. Y es tan importante esto que se cita en el Nuevo Testamento, tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas. Dios, cuando dice, yo me llamo Dios de fulano y mengano, y no me avergüenzo de llamarme Dios, está diciendo que tiene una relación personal con esa persona. Y esto habla de una amistad, por supuesto. En Santiago capítulo 2, versículo 23, Santiago dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham, porque es su amigo. Ahora, qué cosa tan maravillosa. Que Dios pueda
llamarse Dios nuestro y no avergonzarse de ello. Y llamarnos sus amigos. El Dios del universo, el Dios inmenso, infinito, omnipotente, omnisciente, omnipresente, creador de cielos y tierra. Él nos llama amigos, nos considera sus amigos. Y esto es, si es que le buscamos y le anhelamos, por supuesto. Entonces, dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios nuestro y nos llama amigos. Miremos esto con cuidado. Volteemos la frase. Quiere decir que si no le buscamos y no le anhelamos, Dios se avergüenza de llamarse Dios nuestro. No deja de ser nuestro Dios, pero se avergüenza de llamarse Dios nuestro. Y, por supuesto, no nos va a llamar su amigo. Esto es muy importante al analizar nuestra fe y la manera en que vivimos y la manera que vivimos nuestra fe. Cuánto buscamos y anhelamos de Dios. Es un síntoma, es un índice clarísimo de cómo está nuestra fe, cuán genuina es nuestra fe. Y nuestro texto termina diciendo, porque les ha preparado una ciudad. Les ha preparado una ciudad. Abraham no lo sabía muy bien, intuía esto, pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que esta nueva ciudad es la Nueva Jerusalén, donde no es tanto lo físico, no es tanto la belleza, sino el hecho de vivir allí en comunión con todos los santos y con nuestro Señor Jesucristo y con Dios. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 3, leemos lo que Juan ve en visión, una visión extraordinaria que él tiene. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este párrafo es realmente extraordinario. A mí me conmueve. La forma en que se expresa está hablando de una comunión, de un compañerismo, de una relación personal muy estrecha. Aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La visión de esto, el imaginarme solamente esto, me llena de emoción, de saber que estaré con Dios, y él será mi Dios, y yo seré su pueblo, juntamente con todos los creyentes de todos los tiempos. Ahora, esta es la recompensa de Dios. Fue la recompensa de Dios para Abraham y mucho más para nosotros. Lo tenemos más claro, lo sabemos mucho mejor, con más detalles, porque tenemos la palabra que no tenía todavía Abraham en su tiempo. Concluyendo todo lo que hemos visto, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestra meta no está en este mundo, sino en el cielo, nuestra patria celestial. Pero en tercer lugar, tenemos que miramos, creemos, saludamos y confesamos esa patria celestial. Debe ser parte importante de nuestra vida, infaltable en nuestra vida de fe. Estar mirando, conociendo más, creyendo, cada vez con más certeza, con más convicción, saludando, gozándonos con ello, y finalmente confesando, declarando, testificando de esa fe nuestra. Pero luego, buscar y anhelar. Buscar y anhelar cada día nuestra vida. Gozarnos de antemano con todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y con ello podemos estar plenamente seguros de la recompensa de Dios, que Él no se avergüenza de llamarse Dios nuestro y que nos llama bien sus amigos, y que tendremos amplia entrada a esa patria celestial, a la nueva Jerusalén. ¿Cómo no decir aleluya
en texto, ¿verdad? Queridos hermanos. Y para terminar entonces, podemos declarar con el salmista en Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Amén. Padre, gracias de todo corazón por mostrarnos esta fe de Abraham, su meta, esta patria celestial, y cómo tenemos que buscar y anhelar esta patria celestial. Cuán grande es tu amor, Señor, que tú no te avergüences de llamarte Dios nuestro y nos llamas tus amigos. Te pedimos sí que tu Espíritu Santo obre cada día en nosotros, recordándonos de estas cosas y hablar a otros de esa alegría, de ese gozo nuestro, de esa confianza y expectativa nuestra, para que también sea de ellos. Te pedimos esto, Señor, con mucha gratitud, en el nombre precioso de Jesús. Amén.